Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Hoy os hablamos a través de la Asociación de la Economía del Bien Común, la Asociación Valenciana. Estamos especialmente contentos de poder compartir con vosotros, con vosotras. Y le voy a pasar la palabra a mi compañera María Pilar para que, como presidenta de la asociación, nos dé la bienvenida. Cuando quieras, María Pilar. Buen día, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es María Pilar Rueda Requena, como ha dicho ya Prudencio, y soy la presidenta de la Asociación Valenciana per al Foment de la Economía del Bien Común. El modelo de la economía del bien común se basa en 5 valores fundamentales, como son la dignidad humana, solidaridad, justicia social, participación democrática y sostenibilidad ecológica. Pero también pone a las personas en el centro de la acción. Y como centro tenemos más cercano a la institución de los ayuntamientos. Por eso, en esta convocatoria, específicamente, la hemos dirigido hacia alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, para presentar un proyecto que tenemos dentro de la asociación y que puede que, haga parte de la solución en el caso de que vuestros municipios os encontréis con esa situación en el tema de la vivienda. Sin más, como el título de la convocatoria es Soluciones Habitacionales, yo le cedo la palabra al vicepresidente Prudencio López Vicedo para que os exponga con más detalle el proyecto en todo su desarrollo. Muchas gracias. Gracias a ti, María Pilar. Pues vamos a comenzar. Como veis aquí en la carátula de entrada, hablamos de soluciones habitacionales para municipios y nos ha parecido bastante expresiva esta imagen, ¿no? O sea, verdaderamente hoy hay un sufrimiento por parte de muchas personas con respecto a lo que sienten y necesitan que sea su hogar, ¿no? Mucho más que un inmueble. Un hogar es mucho más que un inmueble. Bueno, este es el esquema de trabajo que nos proponemos para hoy, para ser ágiles en el plazo de 1 hora aproximada. Vamos a hacer ahora una pequeña introducción sobre lo que es el problema en sí y la solución que proponemos y después haremos una ronda entre especialistas. Participará nuestro compañero José Miguel Esquembre, arquitecto, expresidente también de la Asociación de Arquitectos Sin Fronteras, y él nos va a hablar de algo muy concreto que son las soluciones habitacionales para colectivos vulnerables. Esto consideramos que puede ser especialmente importante, especialmente útil. Después nuestra compañera en Madrid, arquitecta también, Anaí Asenjo, nos va a hablar acerca de la salud en la vivienda, ¿vale? Para que junto con lo que son la solución de los proyectos vaya también una mejora en la calidad de vida también desde el punto de vista de la salud. Otro compañero nuestro, también querido, Pedro Antonio Robles, él es arquitecto técnico, gestor en Murcia, concretamente en Caravaca de la Cruz. Él nos va a hablar de un ejemplo concreto de una actividad que estamos llevando con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para que se pueda apreciar cómo esto se puede bajar a tierra, o sea, cómo podemos conseguir realmente que todo lo que estamos comentando que entendemos que técnica, burocrática y legalmente se puede hacer y financieramente también, pues a través de un ayuntamiento eso se pueda materializar. Esperamos que esto nos ocupe aproximadamente unos 30 minutos, nos quedarán 15, 20 minutos más para el diálogo entre las personas asistentes. Tomar buena nota, por favor, de aquello que nos queráis preguntar. Podéis pasarlo también a su vez por el chat de aquí de la conexión, como prefiráis, y después sacaremos alguna conclusión, ¿de acuerdo? Lo estamos grabando porque entendemos que esto, tanto para las personas partícipes, que en este momento ya somos 41 aquí en directo, como para municipios, alcaldes, en fin, concejales, personas impulsoras, que es como llamamos nosotros a aquellos ciudadanos que cogen el testigo y dicen yo quiero llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza en mi pueblo, lo puedan ver con más calma, lo puedan a su vez compartir con otras personas de interés. Bueno,
En unos minutos quiero explicaros la problemática y la solución que aportamos. ¿Okay? A veces tengo la sensación de que es tan evidente la problemática que con solo mencionarla no hace falta hacer mucho hincapié. La verdadera pandemia del siglo XXI ya sabéis cuál es, la soledad. Y esa soledad, en muchas personas de cualquier edad, por cierto, hay datos que son escalofriantes. Hay muchísima soledad entre personas de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. No solamente en personas ya, digamos, senior, ¿no? En muchos casos, la soledad tiene que ver con una falta de propósito de vida, con una falta de unión con otras personas en lo que respecta a llevar a cabo un propósito más allá de nuestra propia necesidad inmediata. Entonces, lo queremos abordar y creemos que la solución que proponemos forma parte de erradicar esa soledad, ¿no? Bueno, hace un momentito hablaba de la diferencia entre inmueble y hogar. Lo quisiera remarcar. Ya es difícil conseguir un inmueble, pero crear un hogar en el que la persona se sienta a gusto en su momento vital, porque no sirve el mismo hogar cuando tienes 20 años, cuando tienes 40, que cuando tienes 60 o tienes 80 años, ¿no? Entonces, ya sabéis lo del síndrome del nido vacío. Está ocurriendo en una cantidad de personas y familias enormes, ¿no? O sea, personas de una cierta edad, sus hijos se van, la casa se les queda grande por todas partes, no saben qué hacer con aquella casona y se encuentran solos en un lugar demasiado grande. Bueno, el tema de los sobrecostes, ya veis que solamente lo trato de una manera superficial, porque cada uno de estos temas nos daría para una reunión o varias, ¿no? El tema de los sobrecostes solamente quiero hacer una indicación. Se nos olvida en ocasiones, como ciudadanos que somos, que como consumidores actuamos la mayor parte de las veces como el último eslabón de la cadena. Sin embargo, si fuéramos una asociación, si fuéramos una comunidad, si fuéramos una cooperativa de algún tipo, tendríamos mucha más fuerza desde el punto de vista de conseguir soluciones económicas de ahorro para nuestra economía cotidiana, ¿vale? Bueno, y el tema de la salud. De nuevo también enunciado, de verdad, porque son temas que me brotan en la cabeza en estos momentos así de manera intensiva, ¿no? Al poner la atención en ello. A ver, claro que hay muchísimos síntomas de salud que tienen que ver con mi fisiología, pero sabemos por experiencia que la mayor parte de los síntomas que tienen que ver con mi estado de salud tienen que ver con mi felicidad, con mi bienestar, con mi pensamiento, con mi propósito de vida. Entonces, todo esto, aunque no tenga una sola solución, que no la tiene, toda esta experiencia que llevamos acumulando afortunadamente después de muchos años de dedicación a lo que es el mundo de las comunidades colaborativas, nos hace entender que si ayudamos a personas impulsoras concretas que tienen claro lo que les gustaría obtener y los ponemos en contacto con sus municipios, cabe en alta medida la posibilidad de que podamos encontrar soluciones habitacionales para ellas. Porque en los municipios, como ahora mis compañeros empezarán a detallar, hay a veces edificios que se pueden rehabilitar, tanto edificios, digamos, que ya son viviendas, que son propiedad municipal, como edificios dotacionales que se pueden convertir, y la ley hoy lo respalda, en edificios de viviendas y pueden tener unas condiciones económicas más que aceptables para que muchas personas puedan acceder a una vivienda digna y a una vivienda estable. ¿Okay? Bueno, esto nos parece tremendamente importante. Para que veáis que no solo son buenas intenciones, que afortunadamente las tenemos, para que os hagáis una idea, en España en estos momentos hay más de 200 proyectos potenciales en lo que llamamos cohousing, o yo prefiero llamar comunidades colaborativas. Bien, de esos 200, más de 20 ya están conviviendo. Por tanto, también en España esto es una realidad ya. Y esos cohousing, esas comunidades colaborativas que están conviviendo, son senior y son intergeneracionales. Cada vez más intergeneracionales. Bueno, estos serían un par de ejemplos, quizá los más conocidos.
en Barcelona La Borda, que está en el barrio de Sants, que es una solución intergeneracional que lleva unos 4 años ya de vida, y en Madrid Torremocha del Jarama, Ravensol, que lleva unos 12 años de vida. Porque os hagáis una idea práctica de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, yo creo que como presentación está más que bien. Le voy a pasar la palabra a mi compañero José Miguel Esquembre, como he dicho, arquitecto, con el cual tenemos una relación muy cercana y un compromiso común de llevar adelante este tipo de proyectos. Cuando tú quieras, José Miguel, te voy pasando las diapositivas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Prudencio, por tu presentación y buenos días a todas las personas conectadas. Y hoy, precisamente hoy, entre tanta mala noticia que nos circunda de alguna manera, os voy a dar una muy buena noticia a todas las personas, como digo, que estáis conectadas y también a todo ese montón, muchas personas que sin estarlo, con la noticia que os vamos a dar, estáis más cerca de conseguir resolver un problema que nos acecha, nos preocupa y sufrimos de una manera cada vez más persistente. Ya lo ha comentado mi compañero Prudencio, el acceso a la vivienda. Pues bien, ¿a qué colectivo me refiero? Los colectivos de jóvenes menores de 35 años, personas discapacitadas, familias monoparentales, personas mayores de 65 y otros grupos especiales sociales de interés especial que también estarían metidos en estos llamado colectivo vulnerables. Pues bien, sí, hemos creado un modelo de gestión que faculta a los municipios para la creación de soluciones habitacionales, viviendas colaborativas para colectivos vulnerables, creando nuevas soluciones de vivienda y servicios comunes adaptados a sus necesidades. Y por qué no también decirlo, lo he comentado, vamos a dar de esa manera valor a los suelos dotacionales públicos que están vacíos, sin contenido, y a esas edificaciones existentes públicas que están abandonadas y que pueden rehabilitarse para viviendas que, acorde a la legislación actual, pueden ser muy útiles para dar una respuesta al grave problema de la vivienda en España, creando vivienda pública en suelo dotacional. Y en esto tenéis que saberlo y conocerlo, mucho que ver los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y concejalas de urbanismo, servicios sociales, juventud, también los arquitectos y arquitectas municipales, ya que transversalmente todas las concejalías de un municipio se van a ver beneficiadas. Y aquí viene la segunda buena noticia. ¿Cuál es? Pues que bien, que este modelo está especialmente diseñado para que sobre un suelo dotacional, a ver si me sé explicar, en derecho de superficie cedido por el ayuntamiento durante aproximadamente 75 a 90 años, puedan llegar a ser los propios ciudadanos y ciudadanas, a través de una cooperativa de viviendas, en cesión de uso, los que consigan sacar adelante el proyecto con sus propios medios, eso sí, con ayuda especializada, para la co-creación de su proyecto. Y aquí me paro un momento porque esa co-creación es una de las cosas, de las bondades que tiene, es decir, que los proyectos no se van a ver directamente impuestos, sino que se van a co-crear desde el primer momento con sus usuarios y usuarias, escuchando sus necesidades, escuchando cómo le gustaría que fuese ese hogar que ha comentado Prudencio, y de alguna manera, al final, con una financiación a su medida y con las ayudas institucionales que existan en su momento, pues puedan conseguir ese acceso a esa vivienda. Pensemos que estamos hablando, por un lado, de la cesión del suelo. Como todos sabemos, el suelo es uno de los grandes agravantes del precio final de la vivienda. Entonces, el hecho de que ese suelo sea cedido por parte de la Administración nos va a proporcionar un descuento muy importante en el precio final de esa vivienda. ¿Por qué no también decirlo? Al ser la cooperativa promotora del propio proyecto, ahí tenemos otro ahorro importante que es el beneficio del promotor. Y por qué no, el tercer gran beneficio, el hecho de también gestionar los materiales directamente, también nos van a proporcionar una serie de descuentos importantes. Al final estamos hablando de abaratar la vivienda del orden como mínimo de un 30 a un 40% de menor precio.
Y eso es muy, muy importante. Y bueno, y no siempre las leyes van en nuestra... A veces las vemos como un enemigo. Y en este caso, precisamente, existen uno un decreto y otro una ley que nos apoyan claramente a todo esto que estoy comentando. Voy a empezar precisamente por orden digamos, cronológico, y en ese caso creo que es la siguiente diapositiva, porque tenemos un decreto legislativo del año 2021, 18 de junio, del Consell, en este caso para la Comunidad Valenciana, que en su artículo 105 nos está diciendo que las técnicas para la dotación de patrimonio público del suelo, gestión del patrimonio público, así se llama el artículo, directamente cómo podemos conseguir los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo podrán ser objeto de transmisión de su dominio directamente mediante el derecho de superficie a entidades de carácter benéfico y social, a cooperativas de viviendas y entidades promotoras públicas. Y fijaros que esta es también otra de las grandes noticias. Tenemos ese apoyo que nos permite a las cooperativas poder acceder directamente a los suelos dotacionales públicos. Y esto viene refrendado en una ley, la ley posterior, por el derecho a la vivienda, que sería en ese caso la anterior diapositiva, la ley 12 del 23 de mayo, por el derecho, como digo, a la vivienda, que en su artículo 15, en derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística, nos está diciendo que con la finalidad de ampliar la oferta de vivienda social o dotacional, los instrumentos de ordenación territorial y urbanística podrán establecer como uso compatible de los suelos dotacionales el destinado a la construcción de viviendas dotacionales públicas. Entonces, fijaros cómo en este caso tenemos este decreto y esta ley que nos está permitiendo clarísimamente el poder, ha habido un pequeño ruido, perdonad, el poder acceder a la vivienda. Alguien tiene no sé si eres Antonio, cierra por favor el micro que se acopla. Ahí estamos. Como decía, estas dos decreto y ley nos están permitiendo que se puedan realizar este tipo de viviendas en suelo dotacional público. Entonces, a partir de ahí vamos a conseguir un ahorro considerable y va a poder ser una realidad ese acceso a esos colectivos vulnerables, que además, evidentemente, la decisión va a ser de cada uno de ellos, pero, por ejemplo, hemos hablado de las personas con discapacidad. En un momento dado, ellos pueden decidir, queremos hacer un proyecto para nosotros y nosotras exclusivamente, o precisamente en el ánimo nuestro está la posibilidad de potenciar que sea un proyecto de carácter intergeneracional, porque de alguna manera, junto con jóvenes o con personas senior, se va a poder enriquecer esa vivencia final y ese, como decía, ese hogar que todos queremos para poder convivir de una manera digna y diferente a esos pisos, a esas promociones absolutamente impersonales, dado que vais a poder tener vuestra privacidad por un lado y por otro el compartir esa serie de servicios comunes que nos van a hacer enriquecer de una manera brutal. Por último, nombrar que este gran urbanista que es Gerardo Roger, sabéis que fue director general de urbanismo y ordenación del territorio allá por en el año 95, además ha participado de la redacción de leyes urbanísticas importantes como la ley urbanística valenciana y la ley del suelo del 2007. Esta persona nos tiene muy claro que es una solución, y así nos lo ha transmitido, que es una solución perfecta para, en un momento en el que el urbanismo, por otro lado, se aleja cada vez más de las posibilidades o nos hace alejarnos de las posibilidades económicas de los ciudadanos de menores rentas, precisamente con esta solución, evitar que este dato tan escalofriante es que en este momento el 50 o 60% de los ingresos netos anuales se va a la compra de una familia, se va a la compra o alquiler de una vivienda. Esto no es para nada asumible. Por otro lado, en comparación con las condiciones que se tienen en Europa, de aproximadamente 60 viviendas sociales por cada 1.000 habitantes, fijaros, de 60, nosotros en España estamos alrededor de 9 viviendas por cada 1.000 habitantes. Estamos hablando de 5 o 6 veces menos
y eso supone que nos corresponderían tener sobre 2,5 millones de viviendas sociales cuando tenemos de un orden de 400.000. Entonces, bien, todas estas reflexiones vienen a decir que esas dos buenas noticias, que tenemos un sistema capaz de dar una respuesta a esa soledad, de dar una respuesta al acceso a la vivienda y que además en este momento administración, alcaldes, alcaldesas, concejalas, como digo, arquitectas, tenemos esa posibilidad de poder acceder, porque así la ley lo permite, a esos suelos dotacionales para hacer que la vivienda sea un derecho real y no una utopía, y poder tener ese acceso a vivienda en unas condiciones mucho más favorables, tanto por el tipo, que es la solución de viviendas colaborativas o cohousing, como por poder acceder a esos suelos que, por cierto, también como dice Gerardo Roger, muchas veces están en zonas pues bien situadas, bien rodeadas, bien en un centro, porque ha sido un equipamiento, una dotación, o bien periurbanas, pero que de alguna manera también muy bien comunicadas. Por lo tanto, es una solución perfecta para poder hacer realidad esa solución y esa accesibilidad a la vivienda. Bueno, pues hasta ahí. Fantástico. Muchas gracias, José Miguel. Gracias a vosotras. Luego ya en el diálogo me preguntáis lo que queráis. Por concentrar en tan pocos minutos tanta información. Le pasamos la palabra a nuestra compañera Anaí Asenjo, arquitecta, ubicada en Madrid, y que yo tengo la fortuna de poder también colaborar junto con ella en algún proyecto ya, y estamos ya dando vueltas para ver qué cosas podemos hacer en Madrid. Cuando tú quieras, adelante, te pongo la primera diapositiva y tú me vas indicando. Adelante. Hola, Prudencio, gracias a todos por estar aquí, gracias a ti por invitarme a este evento tan necesario como estáis diciendo, como es la vivienda. Voy a hacer una pequeña introducción, es decir, el sector de la construcción comercial y residencial representa el 40% del dióxido de carbono emitido a la atmósfera, a la vez que se genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas. Por lo que podríamos concluir que la mitad del CO2 expulsado de la atmósfera está relacionado con la construcción de los edificios a lo largo de todas sus fases, bien sea de la construcción, del uso o incluso la demolición. Por otro lado, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Iniciativa de Ciudades Resilientes en realidad han abierto un abanico para la mejor comprensión de las necesidades del ser humano. Y en eso las metas son incorporar los principios de la economía circular, ecológica y el bienestar social al estudio y proyectos. Recuperar la relación simbiótica de respeto, esto es muy importante, y equilibrio con el entorno natural y las sinergias que proporciona. Crear comunidades y espacios resilientes orientados al cambio y a la generación de nuevos paradigmas de vida. Y garantizar el bienestar de los habitantes con una visión basada en la salud integral de todas las personas y también de las organizaciones, tanto del entorno personal, el familiar, el laboral o el social. Y si hablamos de sostenibilidad, ¿qué es la sostenibilidad o cómo se contempla la sostenibilidad? Bueno, pues factores medioambientales, factores sociales, factores económicos, pero hay un factor que hemos visto últimamente y que integra y es transversal a todos ellos, que es la salud. ¿Qué es la salud para vosotros? Pues para mí la salud, o para muchos la salud, tiene que ver con abrir el sistema de relación desde el interior con cada célula y el exterior con cada relación. ¿Qué pasa con la convivencia? Si nos esforzamos en abrir las relaciones de encuentro, por eso es tan importante la salud y esa apertura de las relaciones, ¿qué pasa con nuestras hormonas y con los neurotransmisores? Pues, por ejemplo, la beta-endorfina es un verdadero analgésico y se segrega cuando se producen lazos de acuerdo, colaboración y ayuda. El ser humano en el encuentro experimenta menos dolor, está comprobado. La oxitocina es también otra hormona que es un protector natural de la enfermedad. El ser humano la segrega en conexiones de amistad, amor, colaboración, también en técnicas de meditación profunda. Es decir, cuando se hace un esfuerzo para llegar a acuerdos, sean seres queridos o no queridos, y además esto, si conocemos esto en el momento actual que está viviendo el planeta, sería mucho más interesante para encontrarte con el otro. La parte anterior del cerebro crece en grosor, aumenta la neuroplasticidad, ahora que está tan de moda la neuroarquitectura. Una persona que se siente amada, querida, intelectualmente funciona mucho mejor. Y además, el amor produce inmunidad.
Por eso, ante una amenaza de los dos hemisferios cerebrales, no se coordinan entre sí cuando hay una amenaza, funcionan disociados. Hay un sentimiento de fractura interior y de desamparo que facilita la enfermedad. Pero cuando te sientes amado o amas, cuando te rodeas, cuanto te rodea, se produce una coherencia cardíaca, haciendo que el corazón funcione mucho mejor y se ha comprobado muchísima más longitud de vida. Se sabe que el corazón emite un campo electromagnético de hasta 3 metros. O sea, su influencia en todo nuestro sistema es total. Por lo tanto, en un entorno amoroso, nuestro sistema funciona hacia la salud. La falta de afecto facilita complicaciones con la salud. Es decir, el encuentro, la activación del encuentro con el otro reduce los radicales libres, o sea, se reduce la posibilidad de contraer enfermedades. Es una realidad. Entonces, esa relación directa entre abrir las relaciones y la salud. Y entonces, ¿cómo se aplica esto en la arquitectura o en el trabajo con los edificios o ya que somos usuarios? Nosotros pasamos más del 90% últimamente en edificios, encerrados dentro de edificios. Permanecemos en edificios. Por lo tanto, es muy importante el ver cómo esos edificios afectan sobre nuestra salud. Y la primera de todas las herramientas que tenemos en cuenta en la arquitectura consciente, que es la línea que yo vengo a trabajar, es qué pasa con esa envolvente y cómo se adapta al medio, al clima y al entorno. Pues si aprovechamos las condiciones del solamiento, si nos interesa tener solamiento en función de qué estación y de qué latitud, si nos interesa aislar en función de lo mismo, la latitud y la orientación, si nos interesa plantar arbolado de hoja caduca o de hoja perenne que nos proteja o que nos permita en ciertas estaciones tener solamiento y en otras tener sombreamiento. Vamos a estudiar también cómo es esa envolvente, cómo es ese volumen, cómo se relaciona con el entorno. Al fin y al cabo, en uno de los criterios de la bioclimática es que el edificio funcione de forma pasiva utilizando las condiciones del lugar. Luego también tenemos otro criterio que son la bioconstrucción. ¿Y qué es lo que contempla la bioconstrucción o qué es lo que contempla la salud geoambiental, que es uno de los campos que observa la bioconstrucción? ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Prudencio? ¿Qué es lo que contempla la bioconstrucción o la salud geoambiental? Pues que el planeta es una sola salud, es decir, nosotros no estamos disociados del planeta que habitamos y, por lo tanto, si el planeta está sano, nosotros estaremos sanos porque dependemos del planeta. Por lo tanto, el planeta es una sola salud con nosotros. Pasamos, como decía, más del 90% de su tiempo en espacios cerrados y estos espacios están influidos por lo que está ocurriendo por debajo de la cimentación, por debajo de nuestros pies. Y luego también otro concepto muy importante de la bioconstrucción es que el edificio respira. Respira como nosotros respiramos, funciona como una tercera piel. Por lo tanto, la transpiración de toda la envolvente es muy importante. Y no solamente la transpiración de toda la envolvente, como nosotros pasamos más del 90% en espacios cerrados, es muy importante la composición de esa envolvente, si está emitiendo tóxicos al interior o no está emitiendo tóxicos al interior. Por supuesto, eso nos afecta más. También nos debería importar si está emitiendo tóxicos al exterior, porque al fin y al cabo los tóxicos al exterior contaminan el ambiente de nuestros vecinos y contaminan los acuíferos o los sustratos de los que nos vamos a alimentar. Es decir, que es muy importante también contemplar los tóxicos en la edificación. ¿Qué es lo que contemplamos básicamente dentro de esa toxicidad? Pues por un lado está lo que llamamos salud ambiental, es decir, sabemos que existen accidentes en la corteza terrestre que afectan a nuestra salud. Existe la red Harman, existe la red Curvin, existen fallas, aguas subterráneas, chimeneas. Todo esto sabemos que existe y que afecta a nuestra salud e incluso genera patologías en función de cómo sea la sensibilidad de cada uno. Se ha estudiado ya cómo si uno duerme encima de un cruce de red Harman junto con agua subterránea, es muy propenso a que se genere un cáncer. También hay enfermedades de la piel, es decir, que en función de la sensibilidad de cada uno, esto va generando patologías, enfermedades. Además de eso, existen perturbaciones en el aire, no solamente debajo de la corteza terrestre, que también producen tóxicos o que también producen
perturbaciones que pueden generarnos patología, antenas de telefonía móvil, los campos eléctricos, las microondas, hasta simplemente una mala toma de tierra que exista en una edificación va a producir o va a favorecer una patología o una enfermedad en nosotros. Y más que últimamente estamos rodeados permanentemente de cada vez más aparatos electrónicos. Existe aparatología para medir esto y también existe la sensibilidad natural, que es como medían los antiguos taoríes que todos conocemos. Luego, por otro lado, también, ¿qué cosas observa la bioconstrucción? Pues los materiales. Es interesante elegir materiales que sean, o instalaciones que sean biocompatibles. Los elegimos por las cualidades bióticas y también por el análisis del ciclo de vida, porque efectivamente el análisis del ciclo de vida nos va a hablar de la salud que estamos transmitiendo al planeta, que nos va a alimentar. Estos materiales, pues es interesante que procedan de fuentes naturales y renovables, que no contaminen, que consuman poca energía en su ciclo de vida, que sean duraderos, que se puedan estandarizar porque son más fáciles de colocar, que sean fácilmente valorables, que procedan de una producción justa, que tengan un valor cultural para el entorno, que también eso es importante de cara a la integración y la aceptación, y que tengan un bajo coste económico. Y, por supuesto, que sean biocompatibles. Entonces, con esto ya estamos viendo en esta diapositiva que tenemos un núcleo del planeta que gracias a ese núcleo se generan unos campos electromagnéticos y gracias a la electricidad que ha generado el hombre se generan otros campos electromagnéticos que afectan sobre nuestra salud, y luego también estamos rodeados de una serie de redes de telefonía móvil, de microondas que afectan también a nuestra salud. Entonces, estamos avanzando hacia problemas de patología un poquito más superiores. Y si queremos seguir abriendo la sensibilidad natural o el espacio de relación, por eso está tan relacionado la salud con el espacio de relación, podemos incorporar, y si pasas la diapositiva y ya termino con esta, podemos incorporar otras herramientas, quizá más sutiles, no tan tangibles, pero que es verdad que también afectan sobre nuestra salud, que son cómo son esas formas, cómo son esos volúmenes, cómo son esos materiales. Existen 5 elementos relacionados con los 5 sentidos, por eso tenemos 5 dedos de la mano. Y entonces eso se ha estudiado en Oriente de toda la vida, también está afectando sobre nuestra forma de funcionar, sobre nuestra forma de pensar y nuestra forma de relacionarnos, que es el Feng Shui o el trabajo con los elementos, y también la geometría. De alguna manera la geometría se puede contemplar desde 2 puntos de vista, o bien desde esa geometría que es inherente a la naturaleza que nos compone, por ejemplo, la espiral del ADN o los sólidos platónicos, que es la forma en que crecen los minerales en nuestro planeta, sino también los antiguos maestros canteros trabajaban con la geometría solar, es decir, con cómo es la incidencia del Sol en determinada latitud, y eso genera una geometría que puede favorecer o no el desarrollo y el crecimiento de ese lugar, porque estás trabajando con la verdadera resonancia de ese lugar. Por ejemplo, aquí en San Lorenzo del Escorial, esto no se sabe y nadie lo dice, pero en verdad el monasterio está creado en base a los rectángulos solsticiales, es decir, esa figura geométrica se crea en los solsticios, que es la incidencia del Sol sobre la Tierra. Y esto está hablando también de que no estamos solos, que pertenecemos a un sistema solar, el planeta Tierra pertenece a un sistema solar y que nos afecta directamente. Los antiguos, el calendario lo fijaban solamente por esa trayectoria solar. Es decir, que abrir un poquito el sistema de relación y darnos cuenta de que somos mucho más o pertenecemos a sistemas mucho más amplios que nuestro propio entorno próximo, nos va a favorecer también la salud y el bienestar. Y es ahí desde donde podemos enfocarlo a esa necesidad del ser humano, que el ser humano es sociable por naturaleza, de comunicarse y de convivir con los demás. Fantástico, muchas gracias igualmente por el esfuerzo, Anaí. Hay tanta cosa que compartir, ¿verdad? Muy bien. Hay muchas cosas. Espero haber sido justa en el tiempo. Sí, todo bien, está muy bien. Vamos entonces a pasarle la palabra ahora a nuestro compañero Pedro Antonio Robles. Nos conocemos hace, ya no sé los años, 20 algún año, ¿no? Pedro Antonio tiene una trayectoria profesional muy interesante en el mundo de la vivienda, y junto con él en Caravaca de la Cruz
y el Ayuntamiento de Caravaca estamos creando una propuesta que nos puede servir de base para que veáis un modo de poder llevar a la práctica a través del Ayuntamiento de los municipios lo que estamos realizando. Bienvenido, Pedro Antonio. Coge la palabra si eres tan amable y te pongo las diapositivas a tu disposición. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís, no? Perfectamente, muy bien. Adelante. Yo tengo que agradecerte, Prudencio, tu invitación también a esta mesa redonda online, porque entiendo que no tengo todavía currículum ni méritos para estar aquí, pero bueno, vosotros lleváis una trayectoria larguísima en este tema y aunque yo el tema lo conozco porque ya lo estuvimos tratando de alguna manera hace tantos años como nos conocemos, efectivamente, tú me llamaste para pedirme una colaboración en Caravaca porque habéis contactado, porque os habían ofrecido a ti y a Antonio Coll una cosita, un proyecto en Caravaca y me llamaste pues para ver si me apetecía colaborar con vosotros. Y como en su momento tuvimos una buena experiencia, pues no pude decirte que no, aparte de mi sensibilidad en buscar soluciones para la vivienda, para el grandísimo problema que tenemos actualmente de vivienda. Entonces, después de esta pequeña introducción, me gustaría también reseñar que estas propuestas las hemos conseguido en un tiempo récord, ¿no? Porque creo que han sido 3 reuniones las que hemos tenido y en 3 reuniones hemos conseguido 3 propuestas distintas de actuación, ¿no? Hay actuaciones para distintos tipos de usuarios, hay actuaciones con distintos modelos de gestión y hay actuaciones de obra nueva y de rehabilitación. Curiosamente, las 3 actuaciones están situadas en el perímetro del casco antiguo de Caravaca, que como muchos cascos antiguos está sufriendo un proceso de deterioro brutal y necesita propuestas imaginativas para volver a ponerlo en valor y recuperarlo. Con lo cual, a estos proyectos que tienen un componente social, que tienen un componente de ayuda en la adquisición de vivienda, van a tener un componente de recuperación del casco histórico también, que tienen ese componente tan interesante. Por otro lado, 2 de ellos son proyectos de rehabilitación de edificios, que sí tienen el componente sostenible que reivindicaba Anaí para las actuaciones, ¿no? Siempre rehabilitar un edificio es mucho más sostenible que demolerlo y hacerlo nuevo. Entonces, por otro lado, 2 de estas actuaciones tienen ese componente sostenible. Y, además, el componente de recuperación del patrimonio. Porque quizás los 2 edificios que vamos a recuperar tienen son edificios catalogados, son edificios con cierta protección, son edificios que tienen una historia interesante y que conviene y que hasta el momento están abandonados y si no se le busca una solución, pues al final van a desaparecer. Entonces, además, añadimos el componente de recuperación de patrimonio. Bueno, ya no me quiero extender más en este sentido y explico un poquito las 3 actuaciones ahí. Una actuación en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Caravaca, que va a ser en cesión de uso. Es un edificio que, como digo, que está en el casco antiguo, en la trama, en una calle interesante y que tiene un estado de conservación medianamente correcto y sobre el que se va a actuar con el modelo de cesión de uso. Este modelo, además, incurre en una serie de ahorros que lo estuvimos comentando ayer Prudencio y yo, porque al no haber transmisión de la propiedad, pues tenemos ahorros en impuestos, actos jurídicos documentados. Necesitamos la colaboración del Ayuntamiento para bonificar licencia de obras y necesitamos la colaboración del Ayuntamiento para resolver determinadas cuestiones urbanísticas, porque todos los cascos históricos tienen PERIs, tienen herramientas urbanísticas que plantean determinadas limitaciones en los edificios y en ese sentido necesitamos ir de la mano al 100% con el Ayuntamiento para resolver las cuestiones urbanísticas y para que nos ayuden en los impuestos municipales al máximo para que el coste final de la intervención sea el mínimo, ¿no? Luego hay una segunda actuación propuesta en el casco antiguo, que es una actuación pues, en cooperativa en cesión de uso, pero actuación privada,
en otro edificio muy interesante en la calle Mayor de Caravaca, pues que reúne todas estas características que he mencionado hasta el momento. Y luego hay una última actuación justo en el límite entre el casco antiguo y la zona nueva. En la zona está la fotografía que hay a la derecha tan bonita, donde está el templete, que es donde se baña la cruz el día 3 de mayo en Caravaca, que es el origen de todas las fiestas y de toda la ciudad posiblemente. Es decir, Caravaca fue una ciudad muy floreciente en el siglo XVI, XVII, precisamente porque tenía la cruz de Caravaca y todas las órdenes religiosas quisieron poner su convento en Caravaca de la Cruz, todas. Es decir, Caravaca de la Cruz, que era un pueblecito pequeñito, un pueblecito de 10.000 habitantes, tenía 8 conventos, entre ellos 2 fundaciones, una de Santa Teresa de Jesús y otra de San Juan de la Cruz. Estaban los jesuitas, estaban los jerónimos, estaban los franciscanos. Quiero que os deis cuenta de la importancia que tuvo Caravaca en esa época y que pues, con el paso del tiempo, pues lógicamente ha ido perdiendo, pero estas actuaciones pueden incidir en ayudar un poquito a poner en valor todo esto que tiene Caravaca. Y como os decía, esta última actuación es de obra nueva, totalmente. De obra nueva, autopromoción en cooperativa y posiblemente para gente de un poder adquisitivo más alto y destinada al final pues, a que se adjudiquen la vivienda, ¿no? Es decir, tenemos 3 soluciones distintas, 3 modelos de gestión parecidos pero distintos y 3 uso de la propiedad final distintas. Creo que no quiero extenderme más. Yo creo que he planteado a grandes rasgos por dónde van las 3 actuaciones. Si en la conversación posterior queréis plantear alguna pregunta, pues intentaré contestarla. Muchas gracias, Pedro Antonio, porque con tu testimonio, con lo que tú nos transmites, con lo que estamos haciendo en Caravaca de la Cruz, tengo la sensación de que bajamos a tierra, a la realidad. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento se beneficie directamente y beneficie a su municipio de toda esta labor cuando los técnicos estamos apoyando esta iniciativa? Gracias, Pedro Antonio. Vamos a pasar la palabra de nuevo a nuestra presidenta, María Pilar Rueda. Ella nos va a hablar ahora desde la perspectiva de una experiencia que ella ha querido compartir, que es un libro llamado El municipio del bien común. Adelante, Pilar, cuando tú quieras. Bueno, sí que me gustaría puntualizar que la enhorabuena por las buenas noticias y también por las exposiciones tan ilustrativas y tan interesantes que nos habéis aportado, que dan ganas ya. Sí. Bueno, yo ya estoy en esa opción, pero bueno, te motiva, que te motiva. Pero la Asociación Valenciana, además de este proyecto, tiene otra finalidad muy importante, que es la difusión y la puesta en práctica, la implementación del modelo de la economía del bien común en los municipios. Para ello cuenta con una herramienta fundamental, que es el balance del propio ayuntamiento. El balance es la medición de los valores que he comentado antes, dignidad, solidaridad, justicia social y tal, con todos los agentes que interactúan en el ayuntamiento, como son trabajadores, entidades financieras, proveedores, ciudadanía y también con la cooperación con otros ayuntamientos. Para eso tenemos personas formadas y especializadas en facilitar todo ese proceso de cara a que la gestión municipal se pueda orientar hacia el bien común. Y como introducción, hemos establecido una ruta, pero como introducción, pues sería una presentación del libro del municipio del bien común, del que soy autora, y que lo que hace es relatar la experiencia de una familia que ha sufrido una crisis socioeconómica, que tiene que salir en búsqueda de un mejor porvenir y se encuentra con un municipio del bien común, con un cartel que pone Miranda de Azán, municipio del bien común. Ese municipio existe, es el primer municipio del bien común que se constituyó en España, del que ya se han cumplido más de 10 años, y bueno, a partir de ahí relata toda la historia.
Entonces, el ayuntamiento tiene esa otra opción. Como digo, seguiríamos una ruta que sería, pues primero, evidentemente, la presentación del libro en el municipio para ir sensibilizando a la población sobre estos valores, pero luego también tendremos que mantener una conversación con el alcalde, la alcaldesa, los concejales y, por supuesto, se necesita el consenso de todas las fuerzas ideológicas de la corporación. O sea que aunque parezca un poco difícil, puede ser difícil, pero no imposible, porque ya ha pasado y hay ayuntamientos que ya se han constituido como municipio del bien común. Y a partir de ahí, pues un trabajo con la ciudadanía, con participación democrática, con autogestión, con herramientas de sociocracia que conocemos y que pueden ayudarnos en todo este desarrollo. Y bueno, lo que buscamos fundamentalmente es pues empoderar a la ciudadanía que colabore con todas las tareas y bueno, sensibilizar a todas las empresas, a los centros educativos, a otros municipios y a todas las entidades que participan o que están ubicadas en ese término municipal para que de alguna manera también se orienten hacia el bien común y puedan gestionar de otra forma, también contando con el propio balance de su entidad y de esta manera pues caminar juntos hacia esos nuevos horizontes que en definitiva son los que buscamos. Así que estamos a vuestra entera disposición. Los ayuntamientos que queráis pues compartir con nosotros, que os ayudemos en estas tareas y cuantas dudas tengáis podemos resolverlas. Muchas gracias. Fantástico. De nuevo, gracias por tu intervención, por la brevedad y por abrir esa enorme posibilidad que supone que un municipio pueda ayudar a sus ciudadanos a través de la economía del bien común. Bueno, solo resta explicar, y lo diré ahora de palabra, aunque quiero que tengáis la visualización del esquema, solo resta decir qué hacemos cuando un municipio nos dice vamos a empezar a ayudar, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, lo primero es escuchar las prioridades municipales. Somos perfectamente conscientes que cada municipio, cada ayuntamiento sabe perfectamente dónde le duele más, dónde le duele a su ciudadanía, para qué tipo de personas hace falta especialmente una solución de vivienda o para qué tipos en plural, ¿no? Bien, en función, por tanto, de esas prioridades municipales, lo que hacemos a continuación son unos eventos en los que nos ponemos en contacto con la ciudadanía. O sea, vamos a esa ciudad o a ese pueblo, les explicamos lo que es todo el planteamiento de la solución habitacional y vemos de verdad la disposición real. Y entre esa disposición extraemos el contacto con personas que quieren ser impulsoras. Esto de personas impulsoras es fundamental. O sea, nosotros somos el equipo de gestión, pero de verdad quien va a liderar ese proyecto es la persona que dice yo quiero esta solución para mi barrio, yo quiero esta solución para mi gente y por tanto estoy en disposición de ayudar si el equipo gestor me facilita esto y el ayuntamiento en definitiva colabora. Bueno, a partir de ese momento, por tanto, lo que hacemos es unir lo que nos dice el ayuntamiento con respecto a sus prioridades con la demanda real, con las personas impulsoras y empezamos a crear grupos embriones, lo llamamos así, porque son pequeños grupos de 4 o 5 unidades familiares, unidades de convivencia, a partir de las cuales ya empezamos a generar todo lo que es el desarrollo de un nuevo proyecto que lleva la parte legal de cooperativa, de financiación, de aportaciones económicas. La parte social es importantísima, mirad cómo lo remarco, ¿no? Porque tiene muchísima importancia desde la perspectiva de que de verdad llegue a ser una comunidad colaborativa. Y esto no se improvisa, esto se trabaja con el paso del tiempo, ¿vale? Muy bien. Yo creo que hasta ahí, por tanto, lo que es nuestra exposición. Voy a quitar la pantalla para que nos podamos ver solamente las personas que estamos en línea y vamos a ir atendiendo, por tanto, preguntas que nos vais haciendo con la mano levantada. Por ejemplo, Yamilet, que nos conocemos también de Madrid, del grupo de la cooperativa La Comala, con quien estamos en contacto. Es una cooperativa de trabajo que está afincada en Madrid y que estamos
dándole vueltas a ver cómo impulsamos una solución para ello. Cuando quieras, Yamilet, tu pregunta y a quien quieras dirigirla. Adelante. Muchísimas gracias, Prudencia, por esta iniciativa, por el tiempo de acompañamiento y también por ayudarnos a soñar. Gracias también a Pilar, a Anaí y a Miguel. Todas las exposiciones son sumamente interesantes y por cuestión de tiempo, pues les cuento rápidamente. Soy de la cooperativa La Comala. La Comala es una cooperativa de trabajo que tenemos 7 años. Todas somos migrantes, autogestión de empleo. Ahora somos 25 trabajadoras en plantilla y para como el 100% de toda nuestra plantilla vivimos de alquiler, en alquiler. De vivienda, entre el 70 y el 90% de nuestro salario se va en vivienda. Madrid es para nosotras casi imposible. Y entonces, visto desde ahí, nosotras como cooperativa y como de diversas culturas, queremos apostar, como lo hemos demostrado, que es una cooperativa sostenible. También creemos que es posible vivir todas juntas. Soy abuela y por el hecho de todavía no estar jubilada, no puedo ver a mis nietos, pero si viviéramos en colectividad podría cuidar a los míos y a los de la otra. También que nadie se quede atrás, entonces estamos las trabajadoras y también las que se van jubilando. Que nuestros hijos no pierdan sus raíces, que también en este nuevo enraizamiento se queden en esta estructura. Visto desde toda esa larga, que es muchísimo, quiero dirigirme pregunta a Anaí, porque me parece súper cercana, es vida, es recuperar la vida desde donde dormimos. ¿Qué posibilidades tenemos nosotras que solamente cuando dicen los presupuestos que hay que poner, y nosotras solo tenemos el alma en el cuerpo y la ganas de currar y que lo hacemos y que somos sostenibles, pero ¿qué posibilidad tenemos en Madrid? Hemos dado la vuelta con Prudencio y lo tenemos claro que queremos edificios a rehabilitar, o que ya está el edificio construido, pero oyéndote a vos, no sé. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de que esto sea viable para una cooperativa de trabajo, tenga como mejora para sus trabajadoras que vivamos juntas? Muchísimas pasamos gracias. la palabra a Anaí. Gracias, Yamilet. Si os parece bien, como hemos empezado a 5, pues nos alargamos un poquito más hasta las 11:05 aproximadamente. Anaí, cuando quieras, tu opinión, por favor. Hola, Yamilet. Bueno, pues haciendo también eco de lo que nos ha planteado Pedro, la rehabilitación es uno de los mejores ejemplos de sostenibilidad. Es más, los materiales con los que se trabajaba antes son materiales naturales, la mayor parte, porque se trabajaban con lo que se encontraba alrededor. O sea, no es que la industria no estaba tan desarrollada como está ahora mismo, entonces trabajaban con lo que había alrededor, por lo tanto, pues tiene muchísimo menos procedimiento químico y un mal gasto energético en el tránsito. ¿Qué posibilidades tenéis? Bueno, pues normalmente si tenéis expectativas, si os habéis organizado y tenéis muchas ganas y mucha motivación, tenéis todas las posibilidades. También es verdad que el municipio de Madrid es uno de los municipios más caros de España. El suelo es carísimo. Entonces, bueno, pues hay que buscar y hay que encontrar. Hay que buscar y hay que encontrar. Si se encuentra algo en el centro, bienvenido sea. La rehabilitación, ya te digo yo que bueno, hay que ver el edificio que encontréis, los gastos que supone, pero bueno, normalmente en la rehabilitación, pues si no está muy deteriorado, te ahorras en cimentación, a poco que hagas. A mí me gusta mucho trabajar con lo tradicional, normalmente suelo conservar la mayor parte, entonces ya tenemos una estructura que normalmente puede valer en función de lo que nos encontremos, ¿vale? Y en el peor de los casos, que no tiene por qué ser, porque con toda la gana, la energía y la fuerza que estáis poniendo, probablemente encontréis. En el peor de los casos, siempre podemos irnos a un municipio muy cerca de Madrid, donde sea más económico.
porque ya sabemos que Madrid se dispara. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo vayáis a conseguir. Cuando los sueños siempre se realizan cuando hay motivación, ganas y esfuerzo. Y vosotros, además, trabajando en cooperación, sois muchas más puestas al ajo para conseguirlo. Los objetivos que queréis son totalmente los que nosotros estamos persiguiendo y los que persigue cualquier sociedad evolucionada. Así es que nada, seguís adelante porque lo vais a conseguir. Y yo, si me dejáis, os ayudo. Muchas gracias. Vamos a contestar una pregunta que nos ha llegado por el chat antes de pasar a otra palabra, que nos pregunta por el tema financiero. Y como es tan importante, no quiero que se quede en el tintero. O sea, nos encontramos con personas con una baja capacidad adquisitiva en ocasiones, ¿sí? Vale, ¿qué hacemos para poder ayudar a estas personas con este planteamiento? Lo primero, todo el esfuerzo inicial que habría que hacer si se comprara un suelo en propiedad desaparece, porque el suelo o el edificio en rehabilitación municipal, sea residencial o sea dotacional, el ayuntamiento lo cede en uso y solamente va a cobrar por él un canon, y suele ser un canon testimonial, o sea, muy poco dinero cada año. Por tanto, lo que hacemos de entrada es que el 30% del coste total que se suele corresponder con el suelo, lo eliminamos de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hay que hacer es que a corto plazo las personas del grupo embrión, recordar que son 4 o 5, que se va ampliando al grupo semilla, que ya son 10, 12, y así hasta 15, 20, 25, o las que decidan ser, esas personas lo único que hacen es que aportan una cantidad pequeña entre ellas para que nosotros, los gestores, podamos iniciar todo el proceso con el ayuntamiento. O sea, nosotros también nos hacemos eco de esta situación inicial y hasta que no se consolida un suelo concreto, un edificio concreto, nuestra percepción económica es mínima. Ha de haber una pequeña, aunque sea, digamos, aportación económica para transmitir la idea de que esto va en serio. O sea, que hay que verdaderamente mojarse, que hay que ponerse en ello, aunque el coste inicial sea pequeño. Muy bien. Cuando ya conseguimos tener claro qué edificio se va a rehabilitar, qué suelo o qué lo que sea, y ya hemos quedado de acuerdo con el ayuntamiento en cómo se va a hacer desde el punto de vista de la cesión en uso, a partir de ese momento se establece que las personas puedan ir pagando en todo el proceso de construcción aproximadamente, tomar por favor esto como una aproximación siempre, ¿vale? El 30% del valor de lo que va a costar construirlo y gestionarlo, que ya sabemos que es el 70% de lo que sería el coste normal, ¿verdad? Bien, entonces, a esto, como bien apuntaba Pedro Antonio, descontarle que no hay actividad, o sea, no hay impuesto, digamos, por actos jurídicos documentados, no hay también otra serie de gastos que lleva implícito lo que es la promoción habitual, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos encontramos con que las personas no tienen que hacer un esfuerzo económico inicial y además que las cantidades que pueden ir poniendo a cuenta van de acuerdo, digamos, a cómo el proyecto va creciendo. Vale. Cuando llegue el momento en que la licencia de obra ya está preparada y, por tanto, a los gestores se nos ha abonado ya la cantidad que corresponda con nuestra labor, a partir de ese momento hemos de tener gestionado con la banca ética, con las cooperativas, en este caso financieras, o también, o incluso con pequeños inversores privados a través de crowdfunding, lo que es la inversión, digamos, más importante para que se pueda realizar la obra. Entonces, esa inversión se financia a través de estas entidades colaboradoras, lo digo para resumir así, y cuando llega el momento de entregar las viviendas, toda esa parte que ha sido financiada se financia de nuevo como si fuera una hipoteca, pero a diferencia de la hipoteca tradicional, esto es una hipoteca mancomunada, que se llama. Es una única hipoteca a la cooperativa, no es individual, es para la cooperativa y es mancomunada porque cada persona solo responde con la parte proporcional que le toca por su vivienda. ¿Okay? Vale, entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que evidentemente se trata de adquirir una vivienda, en este caso en cooperativa, no en cesión en uso, pero el esfuerzo inicial prácticamente se elimina y el esfuerzo mensual que hay que abonar después en hipoteca, probablemente estemos hablando, y ya dependerá de cada caso, pero me arriesgo a hablar de cifras
probablemente podamos estar, dependiendo ya de muchas circunstancias, entre 350, 400, 450, 500 euros al mes. Eso es lo que es factible de poder conseguir con todas estas premisas. Esto, estamos hablando, por tanto, de personas que tengan una dificultad económica y que, por tanto, tengan necesidad de este tipo de planteamiento. De ahí para arriba, lo que se quiera, pero he querido contestar a esta situación, digamos, de mayor dificultad económica. Disculpad, si me permite, es importante también reseñar que para estos colectivos normalmente, ahora no vamos a entrar, no tenemos tiempo, pero existen unas ayudas añadidas, tanto para los colectivos de jóvenes, para las personas con discapacidad, para las personas mayores, que también complementarían ese mayor ahorro. Aparte también del beneficio del promotor que he comentado yo al principio y me lo has dicho, que también eso se abarataría grandemente. Por no decir lo de la licencia de obras, que también seguramente cascos históricos normalmente se paga solo el 10%, y si encima se llega a un acuerdo con el ayuntamiento, es decir, que todos son a más, como dicen los catalanes. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Como estamos ya fuera de tiempo, mi propuesta es que haya una última pregunta, alguien que sienta que su pregunta puede ser de especial interés para todas. Manolo, para conseguir todo lo que se propone, lo primero que hay que contemplar constitucionalmente. Por favor, completa tu pregunta, Manolo, porque no nos ha dado tiempo a leerla. Adelante. Sí, simplemente que todo lo que hacéis es loable y evidentemente para lo que se ve en la calle y tal, pero hay un problema constitucional, que la vivienda no está considerada como un bien esencial, está contemplada en el artículo 47, que es, bueno, un artículo ahí que dice se proveerá, bueno, en definitiva, que se aprovecha para no hacer nada. Entonces, todo lo que estáis proponiendo, evidentemente, es muy loable. Pero si no hay una reforma constitucional donde la vivienda se considere como un bien esencial, será muy complicado. Yo lo veo así. Bueno, te agradezco el comentario. Voy a responder de manera clara al respecto. Hoy se dan las condiciones, y os hablo con conocimiento de causa, podrían hacerlo también mis compañeros, para que esto sea una realidad. El municipio que quiera puede, porque tiene el suelo, los edificios, nosotros tenemos los medios técnicos y la ley nos ampara. Por tanto, no quisiera en ningún momento que quedara una duda en el aire. El municipio que quiera puede. Y esto creo que es muy importante que sea el mensaje esencial que estemos en condiciones de poder transmitir. ¿Sí? Bueno, Martín, gracias por la reunión. Se podría compartir el vídeo muy bien. Las personas que queráis el vídeo, por favor, pasárnoslo por WhatsApp, por email, como mejor os vaya. Lo compartimos y a su vez lo que os pedimos es que lo hagáis extensivo, sobre todo a alcaldes, a alcaldesas, como decían mis compañeros, a concejalas y concejales urbanistas, servicios sociales, para que todo el mundo sepa que esto es una realidad que se puede acometer en serio. ¿Vale? Entonces, si os parece, nos quedamos con ese principio y esa labor que está por seguir haciendo, ¿no? Por seguir haciendo. Os mandamos un abrazo colaborativo, como solemos decir por aquí, nos agarramos así y nos metemos nosotros mismos, que es una manera, en definitiva, de estar un poco más cerquita unas personas de otras. Gracias y hasta pronto. Un abrazo a todas y a todos. Adiós a todas. Gracias, hasta luego, buen día. Adiós. Hasta luego, gracias.